Bueno, por análisis técnico tenemos ahí una resistencia bien grande. Como bien saben, yo no soy mucho de números exactos, tomo esto como una barra de resistencia. Pero ¿qué pasa si hay un año en que no llueve? Ellos ya tienen contratado cierto nivel de suministro a los libres y a los regulados. Si no tienen, tienen que generarlo por otro lado, que puede tener un costo mayor, Mm. o bien pueden ir al mercado spot. Es súper complicado de entender cómo, o sea, si es que yo voy a ir al mercado spot a comprar o a vender incluso. Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. ¿Cómo estamos hoy día, Pablo? Viene tú, Ricardo, un Bien, episodio sin invitado, como hace tiempo no. exactamente. El día de hoy, por voluntad popular, por la encuesta que hicimos, vamos a analizar una acción específica, la cual es Colbún. Les queremos recordar que lo que vamos a hacer hoy día, lo que vamos a ver hoy día, no es asesoría financiera ni asesoría para inversiones, es solamente ver cómo se analiza una acción y un poco para que vayan aprendiendo cómo de repente uno puede analizar, ya sea Colbún mismo u otro tipo de acciones, cosa que así ustedes puedan también ir mejorando su calidad de inversión a futuro en los caminos que ustedes determinen convenientes. Pablo, ¿comenzamos? Sí, mira, también para ser súper honesto, bueno, nosotros propusimos ahí una votación entre las acciones y ganó Colbún. Eh, lo chistoso es que de todas las acciones que existen ahí en la bolsa chilena, te diría que de las que menos conocimiento tengo son justamente las eléctricas. Ya llevaba un tiempo invirtiendo y la verdad que no me habían llamado la atención. Y escuché a Tomás Casanegra, que muchos lo deben conocer, que dijo, él trabajó en una empresa eléctrica, él conoce la industria, y él dijo que él no invertía en empresas eléctricas porque la verdad que era demasiado difícil de entender como para invertir, o algo así era. No quiero que suene textual, pero era un poco esa la idea. Entonces la verdad dije, como Tomás Casanegra, que lleva años invirtiendo, no se meta ahí porque no lo entiende y trabajó en una industria. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Pero como ustedes quisieron, me tocó analizar Colbún y la verdad que lo primero fue entender un poco la industria, porque la verdad que es una industria súper difícil de entender. Claro, Eh, para los que no saben, Colbún es una empresa chilena y que se dedica a la generación y comercialización de energía eléctrica y a la provisión de soluciones energéticas. A grandes rasgos, eso es lo que es Colbún y transa en la Bolsa de Santiago. claro, y cuando uno ve los estados financieros o uno lee, por ejemplo, el análisis razonado, em, porque también, como dice Ricardo, esto al final no, obviamente no es una asesoría y esto no lo decimos por los últimos acontecimientos que surgieron de la CMF, sino que nosotros nunca hemos tenido ese espíritu de hacer asesoría, sino que de un poco mostrar lo que nosotros hacemos y lo que hemos aprendido. Y en este caso, cómo al menos yo parto analizando acciones. Y primero me gusta analizar el por qué, en qué industria se encuentra y entender un poco la industria. Porque uno se puede meter al estado financiero o a los balances, pero si uno no sabe bien cómo una empresa o una industria gana plata o pierde plata, está un problema, porque la verdad que llegar y analizar estados de resultados poniéndolos en una planilla y sacando conclusiones, creo yo que no es la mejor manera. Hay que entender muy bien la industria. Habiendo dicho esto, uno se mete a estos estados financieros y uno ve en Colbún ingresos por clientes libres, clientes regulados, mercado spot, aparece potencia. Entonces, la verdad que entré acá y dije, no entiendo nada de esto, no es una industria, yo no soy ingeniero eléctrico. Eh, entonces, ¿qué fue lo que hice? Hablé con un par de personas que una de ellas entiende bastante bien el mercado eléctrico y otra, o sea, el mercado eléctrico en el sentido de inversión en bolsa, y otra también un amigo que es ingeniero eléctrico que trabajó en el Ministerio de Energía. Entonces también ahí algo me ayudó y me orientó a entender un poco este tema, porque la verdad que es súper complejo. Ahí lo voy a explicar un poco más en detalle. Entonces vamos a cómo gana plata una generadora. Este es un video que va más enfocado en entender la industria de la generación. Sé que vieron Colbún. Si es que hay algo que quieren ver más en detalle después,
podríamos sacar una segunda parte, quizás trayendo a algún ingeniero eléctrico, pero me interesa explicar un poco lo que yo he aprendido de la industria eléctrica para que así ustedes puedan entender de mejor manera esto. Empecemos entonces. Colbún, como bien dijo Ricardo, se encuentra dentro de las generadoras. Nosotros estamos en Chile, pertenecemos, hay un sistema que se llama el Sistema Eléctrico Nacional, que es donde pertenece Colbún, que es el CEN. Eh, y acá se dividen las empresas en, vamos a tener las generadoras, vamos a tener, disculpen la letra, pero la pizarra así, las transmisoras y vamos a tener las distribuidoras. Entonces, Colbún se encuentra acá, la parte de generación. ¿Y a qué se refiere? La generadora o generación inyecta energía, perdón, a un sistema. Después, la empresa de transmisión toman estos niveles de altos voltajes y obviamente, como dice el nombre, lo transmiten. Y después la empresa de distribución pesca estos niveles y lo llevan a niveles bajos de voltaje para los consumidores finales. Un poco así funciona el cuento. Una generadora puede ser, por ejemplo, una planta fotovoltaica, una represa, una planta de carbón, ¿cierto? Eso es Sí, una generadora. sí. Sí, tienen varias centrales, ahí vamos a ir viendo en detalle cómo genera la energía, pero bien como dice Ricardo, hay múltiples formas de generar energía. Y cada una de ellas tiene un costo. Entonces, de a poco, cuando yo les vaya contando cómo funciona un poco esto, van a ir entendiendo por qué es tan difícil analizar una empresa eléctrica, sobre todo de generación. Las de transmisión y las de distribución, al ser mercado regulado, quizás puede ser más fácil de entender. Bueno, en el caso de Colbún, precisamente, pertenecen a la generación de este CEN, que es la parte chilena, y también tiene una parte que en Perú, pero que no voy a tocar en este tema un poco para simplificar, porque si no duraría mucho el video. Entonces me voy a centrar en lo que es Chile, que es la mayoría de su materia energética la produce acá y también sus ingresos. Eh, ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando yo les dije, cuando uno se meta a los estados financieros, se habla de clientes libres, clientes regulados? Un poco para entender qué significa esto, los usuarios finales se dividen en base a la potencia en que se conectan. Entonces, cuando la potencia, cuando los usuarios finales, cuya potencia conectada, y esto lo saqué también de la CNE, que es la Comisión Nacional de Energía, cuando los usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 5.000 kilowatts, son considerados afectos a regulación de precios, es decir, son los clientes regulados. Los usuarios finales que tengan la potencia superior a 5.000 kilowatts, la ley dispone libertad de precios, es decir, clientes libres. Y opción de suministro directo desde empresas reguladoras, es decir, ellos pueden decidir libremente hacer contratos con Colbún si tienen la potencia de mayor a 5.000. Ahora, si tienen más de 500 kilowatts, pueden suscribirse también como clientes libres, es decir, entre 500 y 5.000, también pueden suscribirse como clientes libres por un periodo de 4 años. ¿Ya? Entonces ahí ya hacemos la diferencia por potencia entre los clientes libres y los clientes que son regulados. Entonces, como dije, las generadoras se van conectando al CEN, que es este sistema, mediante subestaciones, donde ahí van inyectando energía. Entonces, todo este sistema a lo largo del país tiene distintas subestaciones y por ende también distintos costos, que también vamos a ir viendo. Bueno, entendiendo el tema de los libres y los regulados, empezamos a ver cómo cobra la generadora. Entonces vemos que la generadora, que la vamos a dejar acá, cobra, tenemos los clientes libres, tenemos los clientes regulados y tenemos el mercado spot. Estos son lo simplifico un poco, pero básicamente estos son los tres grandes fuentes de ingreso. Cuando tenemos los contratos a clientes libres, ¿a qué se refiere? Como dije antes, a grandes empresas. General Colbún, por ejemplo, ahora está haciendo hartos contratos con mineras, ese tipo de cosas. Los clientes regulados, usuarios finales como nosotros. Y el mercado spot, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay momentos en que la producción puede ser mayor que lo que nosotros, por ejemplo, si Colbún produce más energía de lo que ellos tenían contratado, ellos pueden decidir inyectarlo también al sistema
a un costo que también depende de la subestación donde va a estar. O sea, ahí también, por eso que también es complejo, porque ahí cada subestación del sistema del CEN tiene costos marginales distintos. Y ahora, esto era la parte de ingreso. ¿Cuáles son los costos de la generadora? El costo de la generadora va a depender de la base de generación utilizada en el mix. Como dijo Ricardo, uno puede generar energía mediante múltiples fuentes, o sea, hidráulica, gas, diésel, carbón, eólica, están las renovables hoy en día. Eh, entonces, dependiendo de su mix de generación, va a ser el costo que va a salir de la generadora, en este caso Colbún. En general se dice, y todos hablan de que cuando llueve las generadoras ganan más plata y todo. ¿Por qué se dice eso? Porque al llover, en general, las plantas o la reserva de agua donde tienen sus plantas hidráulicas, la represa, esa es la palabra, donde tiene la represa y produce la energía hidráulica, el costo de esta energía es menor, por ejemplo, que quizás el carbón o el diésel. Pero ¿qué pasa si hay un año en que no llueve? Ellos ya tienen contratado, como les expliqué, cierto nivel de suministro a los libres y a los regulados. Ellos tienen que cumplir con estas obligaciones de energía. Entonces, si no tienen, tienen que generarlo por otro lado, que puede tener un costo mayor, Mm, o bien pueden ir al mercado spot, que es este mercado spot que si es que generan más, pueden ir a vender energía al mercado spot. Bueno, si generan menos, ellos también pueden ir a comprar al mercado spot. Entonces, cuando Tomás Casaneira decía que no le gustaba la industria porque era muy difícil de entender, ahí yo empecé a entender un poco por qué era tan difícil. Porque también hay un tema de, al final, cuando uno tiene empresas que son predecibles y constantes, son mucho más fáciles de analizar que una que no lo es. o sea, hacer Bueno, entonces una como, proyección de tu utilidad un poco es difícil en este tipo de casos. claro, es que se van empezando a sumar muchas variables que pueden pasar. Obviamente Ah, que la empresa trabaja para empezar a acotar esta volatilidad que puede pasar al claro. futuro y se resguardan con ciertas cosas como los contratos y esas cosas, pero igual hay una volatilidad o alguna incertidumbre en la industria, pero en la industria en general. O sea, no estamos hablando solo de Colbún. Eh, de hecho, en Colbún, por ejemplo, si uno ve el mix energético del 2022, la mayoría del mix energético de Colbún es hidráulica y energía térmica, gas, carbón, diésel. En el 2022, uno ve que la energía térmica fue más que la hidráulica. A todo esto, además de la hidráulica y la térmica, hay también renovables, que esto se quiere ir aumentando, eólica, solar, Solar, que esto se claramente. quiere... Sí. ¿Cómo? Solar, como que Solar está Sí, desarrollando. Mm. sí, eólica, solar, que obviamente que la idea es que en el futuro esta parte renovable se vaya aumentando. Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos que el mix es su mayoría hidráulica térmica. El 2022 fue más térmica que hidráulica. El año pasado llovió bastante, entonces me imagino que por eso también uno ve que cambió un poco eso y fue más hidráulica que térmica. Porque como digo, también, obviamente si llueve, aprovechan de hacer andar la energía hidráulica que quizá el costo no es tan grande. ¿Ya? Por eso que la lluvia es importante porque también influyen en los costos que pueda tener durante el año. Al final, de dónde uno puede sacar la energía de producción. Eh, y también la segunda parte del tema de los costos es cuánto logran producir versus cuántos son los compromisos requeridos, que es un poco lo que expliqué. O sea, por ejemplo, si estos son nuestros compromisos contractuales y nosotros generamos esto, claro, esta parte que hay acá, nosotros la podemos vender al mercado spot, ¿no es Transport. cierto? Claro, pero si por ejemplo nuestros compromisos contractuales son estos y nosotros generamos esto y no tenemos otra opción de generarlo, acá se produce un delta importante. Claro. Entonces, también es súper complicado de entender cómo, o sea, si es que yo voy a ir al mercado spot a comprar o a vender incluso. O sea, es súper complejo de analizar. El mercado spot donde uno compra y vende al final, donde inyecta o saca energía, tiene un costo marginal, como dije, en cada subestación, donde se inyecta o se retira. Entonces, influye,
depende de la subestación y además el horario también es algo que influye, porque por ejemplo, bien sabemos que en la noche es un periodo donde se ocupa mucha energía, quizás no tanto en el día. Y si además durante la noche tenemos que la transmisión está súper estresada y todo este tema, es difícil de transportar la energía. Entonces ahí se forma un tema bien complejo, ¿me entiendes? De hecho, en la noche, por ejemplo, hay un mix energético que nosotros no podemos ocupar, que es la solar. También ahí, bueno, ahí voy a contar qué es lo que está haciendo Colbún al respecto. Entonces, la dificultad del negocio radica no solo en que, como en cualquier empresa, uno se preocupa que no sabe cuál va a ser la demanda, sino que acá ni siquiera uno tiene claro cuál va a ser la oferta. O sea, yo abro un negocio, cualquiera, vendo cualquier cosa, yo más o menos sé mi costo de mercadería, lo tengo totalmente claro, pero quizás lo que no sé va a ser cuántas personas van a llegar al local, pero yo sé que si compro X cantidad me va a costar más o menos esto. Entonces la proyección, o como dice Ricardo, son más o menos razonables, como que no se escapa mucho. Pero acá ni siquiera uno sabe con la mercadería que uno va a contar, porque al no tener al no saber, por ejemplo, cuánto va a llover, uno no sabe a ciencia cierta en cuánto voy a contar de energía. Entonces, es algo súper extraño de analizar. Ah, y lo último también que quería tocar, se está viendo temas también legislativos con las tarifas, que hoy en día también quizás lo vieron en la televisión, tarifas con el sector eléctrico, precios que habían estado congelados por tema pandemia. O sea, uno le suma, que esto no lo sumé en el mix porque no me dio el tiempo para analizarlo, pero al final es sumarle cosas a la complejidad a la hora de analizar una empresa como esta. Ahora, en el caso de Colbún, para precisar ahí, no solo importa la lluvia, también importa la nieve. En general, como dije, para hacer este video me basé bueno, en dos grandes amigos que me ayudaron con este tema, pero también analicé, me vi el video del Investors Day que hicieron el 2023, el año pasado, donde igual Colbún ahí hablaba, contaba un poco los proyectos que tenía y daba ciertos detalles. Y también una entrevista de el CFO en el diario financiero. Entonces, ¿qué está haciendo Colbún? Colbún lo que está haciendo ahora, ya entrando ya al tema más de la empresa, saliendo de lo que es la industria, se están orientando a los clientes libres, que como dije, los clientes libres son las empresas. De hecho, se está orientando harto al tema a la empresa minera. Entonces, al menos lo que ellos dijeron en este Investors Day, que querían pasar a tener un 95% de sus clientes como clientes libres. Lo segundo que quiere, y lo segundo que también ayuda al cliente a hacer contratos con el cliente libre, es que, y que lo van a ver de hecho cuando uno lee los análisis razonados de Goldboom, de repente uno se encuentra con que al analizar un dato, te dicen, mira, este trimestre los ingresos por cliente libre fueron menores o mayores por mayores o menores ventas de cliente libre, pero además por mayores o menores cifras de los indexadores. Y uno queda como, ¿qué son los indexadores? Las empresas generadoras en general se tratan de resguardar con subidas de, por ejemplo, petróleo, commodities, quizás inflación, y quizás los contratos van dejando cierto, esto es lo que se llaman los indexadores, un poco para resguardarse en caso de subidas bruscas de este tipo de cosas. Eso por el lado de los clientes libres, que se están enfocando full en el tema de los clientes libres. Y lo segundo que está haciendo Colbún es que está haciendo proyectos para aprovechar de aumentar la oferta energética en las distintas horas del día. Aumentar la oferta energética en distintas horas del día y además ultra foco en los temas de energías renovables. Entonces, de hecho, al empezar a hacer contratos con el sector minero, Colbún se había concentrado mucho en centrales, en represas, quizás del sur del país, y ahora están generando proyectos al norte porque al tener obviamente contratos con mineras, están generando proyectos ahí. De hecho, hay tres proyectos que dentro de quizás otros, pero de los que yo pude investigar y leer, hay tres proyectos grandes. Uno el Parque Eólico Horizonte,
donde quieren aumentar la capacidad en un 20%. Esto es energía eólica. Vale. Hay otro proyecto que es un proyecto central de bombeo Paposo, que es con agua desalinizada. Entonces, por energía solar, se impulsa el agua de un reservorio que está abajo a uno que está a mayor altura, y después en la noche, que es cuando más se utiliza energía, se pasa hacia abajo. Entonces, con turbinas hidráulicas al final van generando Mm, energía. Entonces, lo que quieren hacer un poco es, como les digo, usar quizá la energía solar durante el día para subir un poco para subir el agua al otro reservorio, y en la noche bajar esta agua generando energía. Como les digo, la idea un poco es aplanar esta curva y tener producción de energía más o menos constante. Y lo último que quieren hacer son unas baterías de celda solar en Arica. Colbún habla mucho del tema de innovar en almacenamiento energético. Es decir, como nosotros usamos la energía solar, se puede ocupar cuando obviamente hay sol. mm, eh, Uno no puede ocupar esta energía en la noche. O sea, si es que no ocupó la energía que produjo este panel, bueno, eh, al final se pierde. Entonces lo que se quiere hacer un poco es almacenar esta energía y ocuparla en periodos donde eh, se necesite más, y además donde me imagino que se paga bastante más por la energía, que son donde hay más demanda. Se pretende aumentar la capacidad instalada casi al doble, llegando al 2030, entre las plantas solares, el parque eólico, almacenamiento de baterías. Y para ir terminando, leí una entrevista del CFO porque como tienen varios proyectos, un poco para ir cambiando esta matriz a una matriz más renovable, dejando de lado el carbón. El CFO hablaba que para los proyectos se iba a necesitar cerca de 5.000 millones de dólares. Cuando uno ve la caja que tiene Colbún, la verdad es que Colbún tiene bastante caja en el balance. Eh, pero también ahí uno tiene que ir viendo, el CFO hablaba que se necesitaban 5.000 millones de dólares para los próximos 5 años, y que se debería ir a buscar entre 2.000 y 3.000, porque obviamente con la caja que tienen y todo pueden trabajar una parte, pero estos 2.000 y 3.000, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer un aumento de capital? ¿Va a ser mediante deuda? Eso hay que ver. O sea, hay varias cosas que se tienen que revisar. Colbún en general, si uno ve los costos financieros, una empresa súper ordenada, que tiene ratios de endeudamiento bastante bajos, tiene buena calificación crediticia. eh, entonces, por ese lado, son súper ordenados. Pero sí hay que ver si va a ser mediante nueva deuda, si va a ser mediante aumento de capital. Bueno, de hecho, como anécdota, el CFO en esa entrevista contaba que el 2008 se les venció un perfil de deuda bien grande, y además empezaron a producir a pérdida por malas condiciones del mercado y contratos ya asumidos. Esto fue el 2008. Entonces, de ahí que contaba que estuvieron al borde como una catástrofe, y es por eso que se preocupan, desde ese momento, que se preocupan tanto de mantener tan buenos ratios de liquidez y de caja. De hecho, el próximo perfil grande de vencimiento es el 2027. Entonces, son bastante ordenados en lo que es tema de deuda. Pero aún así hay que ver cómo se va a financiar todos estos proyectos. claro. Habiendo dicho todo esto y explicando bien cómo funciona la industria y qué es lo que tiene pensado Colbún, ¿qué es lo que me pasa a mí? Uno puede analizar, y por eso no quise entrar en el detalle de los estados financieros, porque creo yo que tiene más valor explicar un poco esto, que al menos yo no lo había visto en otra parte. Creo yo que uno puede tirar números al Excel, puedes sacar varias cosas ahí, puede al final, sin saber mucho cómo funciona la industria, tirar números al Excel, pero creo yo que no tienen tanto valor si es que uno no lo logra proyectar, porque al final lo que te dice el Excel o lo que dicen los estados financieros es desde hoy hacia atrás. Eh, no hay un poder de predicción hacia el futuro. Lo que uno trata, obviamente, es que a partir de los datos históricos, uno poder predecir más o menos a dónde va la empresa. Eh, y lo que me pasa con Colbún es que, como ya dije, es una industria bien complicada, y además de esto hay que fijarse en varias cosas. Por ejemplo, en los contratos que hicieron, porque hay contratos que van venciendo y hay contratos que van haciendo. Entonces, si uno en verdad quiere hincarle el diente a una empresa como Colbún, habría que entender los contratos, cuáles son los contratos, hasta qué fecha, cuál es el precio, las condiciones, los plazos.
los márgenes que van a tener al futuro. Eh, en el Investors Day, Colbún hablaba de que los precios de venta de la energía en general creen que van a ser menores, pero a su vez los costos también van a ser menor, Mm. entonces los márgenes se van a mantener parejos. Obviamente eso es lo que dicen ellos en la presentación. Habría que hacer un estudio de realmente qué es lo que podría pasar con los márgenes, qué es lo que podría pasar con los costos, con los ingresos. eh, el CAPEX que ellos van a tener con los nuevos proyectos, yo no sé si hay tanta certeza, lo digo como opinión. Eh, yo no podría asegurar quizás con tanta certeza los montos, por eso que a mí es algo que quizás me llevaría a estudiar bastante más este tema, sobre todo con las nuevas tecnologías de almacenamiento o el caso de las renovables. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y lo digo como, al final como pregunta porque lo desconozco. ¿Qué pasaría en un caso de un superciclo de commodity? ¿Cuánto aumentaría el costo, por ejemplo, de una batería, de un, ¿cómo se llama? De un panel solar, al Un final molino, molino creo que le llaman. un molino, no sé, claro, un molino para generar energía eólica. Son cosas que yo debería seguir ahondando en Colbún en caso de pensarlo a futuro como acción. Y por último, como ya dije, ¿cómo se van a financiar estos proyectos? Si con nueva deuda, con aumento de capital, que también eso es importante. Como mencionamos, la idea un poco era entender la industria, más que analizar tanto los estados financieros. Como les digo, si quieren una segunda parte analizando más en detalle. Igual vamos a ir un poco los datos, pero ¿qué es lo que me pasó al analizar o al pasar los datos al Excel? Que al menos yo me armo, es que necesitaba bastantes años para atrás para entender un poco si hay, porque yo imagino que hay cierta ciclicidad en los trimestres. Entonces yo tenía los datos del 2022 y del 2023, que fue lo que estudié, y me parece que TradingView no me los da tampoco hasta mucho más atrás. Entonces me gustaría también analizarlo más atrás para entender si, por ejemplo, quizá el primer y el segundo semestre, o sea, trimestre, son más flojos que el tercero y el cuarto, porque al llover en invierno, quizá eso produce que los márgenes mejoren. Mm. Como que de hecho iba a Ah, preguntar respecto de que, qué ocurriría en el caso de que sea un año lluvioso, o bueno, yo sé que de repente uno escucha a la gente del tiempo, del tiempo atmosférico y uno dice, ¿será cierto o no será cierto? Sé que sobre todo en países como el nuestro, con estos dos grandes biombos climáticos, el océano y en la cordillera, es un poco difícil predecir de repente cómo viene el tiempo, mm, pero de repente uno dice, chuta, si anuncian que viene un año lluvioso o seco, ¿cómo influye eso en el valor de la acción? claro. Y de hecho se hablaba mucho que se venía la niña, el fenómeno de la niña, Claro, entonces, va a volver. o que, claro, que podía ser un año más seco. Entonces, bueno, acá tenemos lo que se puede ver un poco, un análisis bastante superficial. Eh, Acá tenemos una gran caída y ahí también tendría que entrar a estudiar por qué se produjo esto, pero em, no estoy seguro, pero Colbún creo que tenía una parte que era transmisión y que la vendió. Entonces, también habría que entender un poco este tema, Sí, paréntesis, esta si caída. ustedes saben, eh, siéntanse libres de poder comentarlo abajo y así también vamos entre todos aprendiendo y también sacando esa información si es que ustedes saben por qué se produjo esa baja en particular o si van detectando también cosas que ustedes quieran compartir con la comunidad para que podamos aprender todos, tengan total libertad de poder señalarlo de esa manera. Claro. De hecho, bueno, como les dije, yo no soy ingeniero eléctrico, entonces tuve que empezar a estudiar de cero esta industria. Así que si hay gente que la viene siguiendo hace tiempo, feliz de que puedan hacer el aporte. Em, pero la verdad que sirvió igual bien como ejemplo, porque es un poco explicar cómo yo afronto una empresa desde cero. O sea, si es que yo no conozco nada de la empresa, ¿qué es lo que yo haría? Al menos esto es lo que yo haría. O sea, primero entendería bien eh,
cómo gana plata, cómo pierde plata, cuáles son sus costos y entender un poco dónde están los puntos clave que yo me tendría que fijar, como dije, en el futuro para saber cómo le va a ir a esta empresa. Bueno, por análisis técnico tenemos ahí una resistencia bien grande entre los 143, 154. Em, Como bien saben, yo no soy mucho de números exactos, entonces en general tomo esto Estimado. como una barra de resistencia. Em, y vemos que tuvo una subida bastante importante desde el finales de 2021. Tenemos una tendencia alcista acá que se rompió y hay que ver dónde pudiese encontrar soporte. ¿Habrá sido, estoy lucurando, de ignorante ¿Sí? nomás, habrá sido por el anuncio de que venía la niña y todo, quizás no digan, no, no viene muy bueno quizás este año para los embalses? La caída, pero es que la verdad que la caída en estos días ha llovido harto. Entonces, si fuera por lluvia, Sí, pero quizás debería. está ahí en el mensual a partir, porque estáis viendo, la caída empieza como en enero, como principio de año, ¿no? Como a romper esa alza. ¿Cuál? Ah, acá. La de este año, sí. Como en enero, Sí, febrero, claro, como por ahí. sí. Cuando uno hace el análisis técnico, hay gente que trata de ver los fundamentales detrás de por qué pasan las cosas y como explicamos, hay gente que es 100% pura de análisis técnico y es como que todo está incluido ya en la información. Entonces, ahí ya depende de la opinión de cada uno. Ahora podemos ver que también acá hay un soporte, que si bien en el mensual lo está perdiendo, tenemos que también entender que muchas veces lo que hacen, y que lo vimos me parece con Jaime de Análisis Técnico de Cero, Ujú, que muchas veces lo que hacen estas cosas es confundirnos y puede ser que, por ejemplo, acá rompa, pero el mes siguiente lo vuelva a recuperar. Eh, por eso que hay muchas veces que uno espera, y además que estos son zonas, como les dije, habría que entrar ahí, por ejemplo, uno pudiese ver también que esta es una zona de resistencia. Pero al final lo que quiero decir es que si uno pone su zona, hay que tener ojo porque de repente puede romper la resistencia. eh, y no es tan fácil como llegar a decir romper una resistencia, hay que vender o no sé, incluso los más arriesgados hay que irse en corto. Porque puede ser que rompa hacia abajo, pero sea un movimiento falso, que es y que al mes siguiente lo vuelva a recuperar. Entonces hay ujú. muchos que tratan de confirmar, es decir, si rompe hacia abajo y hay una segunda vela que confirme el movimiento anterior, como que ahí lo creen más. Son distintas formas de ver el análisis técnico. Eso es lo que es análisis técnico. Si vemos la parte financiera, por ejemplo, acá lo tengo en Quarter. Por ejemplo, si lo vemos en anual, la barra azul son bueno, el revenue, los ingresos, cómo ha ido subiendo. Y esto es lo que yo siempre analizo los resultados trimestre a trimestre. Entonces, acá no me permite, o no sé, yo al menos no sé si es que alguien sabe en los comentarios también, no me permite ir hacia atrás, que sería bueno, para poder ir analizando al final, trimestre a trimestre, si hay una estacionalidad, que me imagino que la hay. em, por el tema de la lluvia. También habría que quizás corroborar, dependiendo qué tanto llovió, y ir viendo si hay alguna relación con eso o con la nieve, como expliqué antes. Porque como les digo, al final también depende mucho del mix de generación que uno tenga y lo que puedan producir. Así que una cosa que se me olvidó decir antes, al final si ellos logran almacenar energía, que algo sería súper útil de hacer, Ambicioso almacenar pero energía. útil. O sea, ellos podrían inyectar energía en periodos donde igual el precio es mucho más conveniente. Mm. Entonces, también eso les daría un valor grande. Ahora, yo no sé o sea, cuánto sería el costo que esto tendría a futuro. Eso es lo que hay que ir analizando. Si uno lo ve por balance,
sea, voy a sacar el de los totales y lo voy a poner con los corrientes. O sea, vemos que en general, como les expliqué, o sea, tienen un manejo de deuda bastante bueno. Siempre se preocupan de tener harta caja, de que los activos corrientes sean bastante mayores que los no corrientes. Como les digo, podemos hacer quizá un segundo video viendo ratios y quizás donde ya pueda extraer más información hacia atrás, porque la verdad que la mayor parte del tiempo me tomó en entender un poco la industria. Si esa es la verdad. No le pude dedicar mucho tiempo a analizar los estados financieros hacia atrás, porque tuve que dedicarle mucho tiempo para entender por qué pasaban las cosas y entender un poco el estado financiero. Entonces, si hay una segunda parte, quizás pueda hacer una segunda parte con quizás algún ingeniero eléctrico que nos pueda dar aún más detalles. Eh, Quizás mi amigo se puede sumar. Ahí si es que dan hartos likes, quizás lo puedo convencer de que se sume. Es un poco reacio dar entrevistas, pero quizás sería valioso. Quizás sería valioso para seguir ahondando en detalle de este tema. No sé, Ricardo, si hay alguna otra duda, No, como para ir. bueno, ustedes también pueden entretenerse, de ahí, no sé, por ejemplo, si quieres ver los años, puedes ir a anual, ahí también puedes ver también, en vez de, de los cuartos, Ah, de sí, sí, sí. repente puedes ir viendo como más hacia atrás, eh, no sé, por repente uno puede, bueno, y esto es más que nada para que ustedes también puedan ver, no solamente con Colbún, sino que también con otras empresas que les guste, ir analizando, por ejemplo, vemos que en caso Colbún se pegó un efectivo equivalente, un salto en el 2021, a fines del 2021 bastante fuerte, eh, en saber por qué De hecho, ocurren acá esas cosas. porque Claro, lo diría entonces también. eso puede ser, que lo hemos comentado en otros capítulos, puede significar, puede ser el efecto de muchos otros factores, pero no quiere decir que porque están vendiendo mucho, a veces pueden ser cosas negativas. Eh, pero por eso que es interesante de repente analizar esto, discutirlo y un poco también, nuevamente recordarles que está la opción de que ustedes puedan comentarlo, así lo vamos discutiendo. Nuevamente, esto no es asesoría financiera para que ustedes digan, tengo que comprar Colbún o no, por ningún motivo. Esto es más que nada para que entiendan cómo vamos analizando las acciones o las empresas en general. Y también cada nicho, después uno va entendiendo por qué una acción puede subir o puede bajar, o cuáles son los efectos de ABC Noticias. Entonces, es más que nada eso. Eso es como lo que estamos intentando hacer. Y yo por lo menos por mi lado vi clarísimo con el tema de Colbún y de todo el rubro de la energía, así que está bastante interesante. Concuerdo con lo que dice Sí, Tomás Casaneda, que es bastante, bastante, no complicado, pero tiene harto detalle que hay que hacerlo, o sea, que te hace tomar la inversión en este rubro con pinzas, como se dice. Entonces hay que ser cauto antes de llegar y tirar una inversión. una vez la escuché decir que también me pareció muy, muy cierto, eh, de que uno no gana más plata porque la industria sea más difícil o la empresa sea más difícil de analizar. Como que hablaba de que siempre uno se trata de ir a quizás inversiones más complejas de proyectar, eh, pero quizás bastaba con entender bien una industria y quedarse en esa. De hecho, Warren Buffett siempre habla de que hay ciertas listas de empresas, que hay empresas que son las muy difíciles de entender y que está bien y uno las deja ahí y no es necesario tampoco, a nadie lo obligan a invertir en ellas. Uno no tiene por qué si es que uno no las entiende bien. Entonces, ahora, hay gente que quizá pueda entender bastante bien esto, pueda entender bien la industria, tenga conocimiento y le sea más fácil, por ejemplo, que a una empresa retail, por decir cualquier cosa. Entonces, al final va a depender mucho de las capacidades de cada uno y de lo que cada uno quiera hacer. Exacto. Depende mucho de la persona. Bien, eso sería por hoy. Invitarlos nuevamente a formar parte de esta comunidad. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido y déjenos en los comentarios qué les ha parecido este tipo de episodios, de si lo vamos analizando bien las acciones, si hay otras cosas que les gustaría revisar más a detalle. Sí, Eso por y mi lo lado. último.
quizás era un episodio un poco distinto porque yo sé que en general se centra bastante en lo que es los estados financieros, como ya como un segundo paso, pero quizás yo quise hacer un paso previo porque esta industria la requería, que era entender, es un poco entender antes de por qué pasa lo que pasa en los estados financieros. Al final, entender la industria, que es algo súper importante y que yo creo que se habla poco. El poder, primero que todo, entender la industria, entender en dónde uno se está metiendo, más que ir de cabeza con los ojos vendados a ver estados financieros. Creo que siempre hay que darle un contexto a los estados financieros y entender por qué pasan las cosas. Eso. Eso. Ya, que estén muy bien, cuídense, nos vemos en un próximo episodio. Chao, que estén bien.